nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. Un hombre de estos que enseñan sobre liderazgo escribe que una de las diferencias entre la gente exitosa y la gente fracasada está en la capacidad de reconocer sus propios errores. La gente exitosa tiene la capacidad de reconocer sus errores, mientras que la gente que no es exitosa o que no va a ser exitosa en la vida es la gente que culpa a los demás de su condición. Yo creo que este hombre tiene mucha verdad en lo que dice, sin duda, y esto lo podemos ver nosotros en la palabra de Dios, en el libro de Génesis. Podemos verlo en el Génesis 3, en el verso 11, donde Dios comienza el interrogatorio a Adán y le dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y en el verso 12, el hombre le responde, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sabe? Esta actitud de no poder reconocer nuestra culpa o no querer aceptar nuestra responsabilidad, hermano, es fruto del pecado. Cuando el pecado viene a nuestra vida o estamos mal, también perdemos esa capacidad. ¿Sabe? Aquí Adán y Eva tenían vergüenza por su desnudez. A diferencia, hermano, de lo que algunos piensan, la desnudez no fue introducida por las reglas de la civilización, según lo han dicho algunos antropólogos y gente sofisticada, centrada en sí misma. Realmente el concepto de desnudez tiene su sentido primitivo en el pecado. No fue una regla que fue introducida por la civilización. Por el contrario, este sentido de desnudez realmente tiene su sentido en el pecado. O viene, o se da cuenta el hombre realmente que estaba desnudo, es por el pecado, no porque se haya puesto una regla o la civilización haya puesto una regla sobre esto. También vale la pena, hablando de esto, vale la pena notar que, por ejemplo, en el cielo también se usan ropas. En el cielo la gente no anda desnuda, brincando por las nubes y por todo lado. Es interesante porque, hermano, hay gente que quiere justificar ciertas cosas que no tienen justificación. Mas, sin embargo, podemos notar, como dice Apocalipsis 19:14, por ejemplo, que los ejércitos del cielo van vestidos con ropas de lino fino. Y en Apocalipsis 1:13 también vemos al Hijo del Hombre glorificado, Jesús, que es visto por Juan, pero es vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Entonces, la desnudez realmente, o el sentido de desnudez, hermano, es introducido en la humanidad a raíz del pecado. Ahora, solamente se puede, podríamos decir, desechar este sentido de desnudez cuando la conciencia moral del hombre se haya endurecido a tal punto de perder toda sensitividad al pecado. Mientras haya sensitividad al pecado, pues se tiene que sentir esta incomodidad con la desnudez. Entonces, como he dicho, este sentido de desnudez fue introducido en el hombre a raíz del pecado, ¿no? No fue por otra razón. Solamente tenemos una breve excepción, obviamente, que es en el huerto del Edén,
cuando se da a entender que Adán y Eva pues andaban desnudos, aunque algunos estudiosos sugieren que Adán y Eva estaban cubiertos por la gloria de Dios en ese tiempo, y la gloria de Dios era su vestidura. Bueno, realmente son posiciones y no podemos decir que no era así, ni que era así afirmarla tampoco, pero es una posición sin duda bastante interesante. Es muy posible, sin duda, que así fuera. Pero bueno, esta excepción aparentemente sobre la desnudez se daba solamente en la inocencia del huerto del Edén. Recuerde que el hombre vivía en un estado de inocencia. Es justamente después del pecado que Adán se da cuenta que está desnudo, se siente incómodo delante de Dios y busca algo con que cubrirse, haciendo sus hojas de higuera que no le sirvieron para mucho, porque aún con esos delantales se sentía desnudo. Y más allá de que podamos decir que las hojas de higuera representan las obras del hombre tratando de cubrirse delante de Dios, que son ineficaces, más allá de eso, obviamente Adán se encuentra con un problema en su conciencia. Ahora, lo interesante de esto, y esto hay que notarlo, es que la conciencia de Adán no estaba totalmente, como dice la palabra, cauterizada, no estaba totalmente corrompida, sino que Adán, obviamente su conciencia ahora le estaba diciendo: tienes un problema, estás en pecado. Esto, por un lado, es bueno porque su conciencia no estaba totalmente corrompida. Cuando la conciencia se corrompe, hermano, cuando se endurece la conciencia, entonces nosotros perdemos la capacidad de ver nuestra desnudez. Ese es el gran problema, cuando la conciencia se cauteriza o se endurece. Mientras la conciencia nos incomode a nosotros por algunas cuestiones de pecado, entonces nuestra conciencia todavía no ha llegado al punto de endurecerse totalmente, porque todavía somos reprendidos por ella. Mas, sin embargo, cuando una conciencia se endurece totalmente, por la razón que sea, por el pecado, cualquier tipo de pecado, no nos enfoquemos en el pecado en lo sexual solamente, porque pecado hay muchos tipos de pecado. La soberbia es pecado, el orgullo es pecado, y todo eso, hermanos, si se deja en la vida, pues endurece la conciencia, como todo pecado. Obviamente, la gente siempre se enfoca en los pecados morales, pero realmente hay pecados que no solamente son pecados, sino que hasta son peores que los morales. Traen mayores consecuencias en muchos aspectos. Mas, sin embargo, bueno, no es nuestro tema el alcance del pecado en esta mañana, o la martiología, ¿no? Más sin embargo, hablando y volviendo a Adán, entendemos que su conciencia no estaba totalmente entenebrecida, puesto que eran reprendidos por ella. Cuando la conciencia del hombre, hermano, se endurece totalmente, el hombre pierde la capacidad de ver su propia desnudez. Y esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en Éxodo 32, 25 al 26. Y dice la palabra de Dios: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, en inglés se usa el término desnudo. Recordemos cómo pues Aarón había participado de todo esto, construyendo aquel becerro, etc. Hermano, el pueblo de Israel estaba bailando desnudo alrededor de este ídolo en el campamento. Y recuerden toda la historia donde entonces se hace el llamado y se dice: ¿quién está por Jehová? Que se junten a un lado, y los que no. Y ahí mucha gente fue muerta por su pecado. ¿Por qué fueron muertos por su pecado? Porque gran parte del pueblo tuvo la incapacidad de ver su propia desnudez. Ellos no consideraban que estaban haciendo algo incorrecto y siguieron haciéndolo, y esto trajo consecuencias. Si vamos al Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, también vemos una actitud parecida. Y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Hermano, la iglesia de la Odisea estaban tan corrompidos que ellos no podían ver el estado en el que estaban. Su conciencia había llegado a tal punto de corrupción, de endurecimiento, que eran incapaces de ver su propia condición. Y esto es lo que el ángel del Señor les exhorta y les dice:
en Apocalipsis 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjese cómo el Señor aquí le recalca a la iglesia de la Odisea, hermano, su condición. Pero esta iglesia estaba en un estado, hermano, donde su conciencia estaba totalmente corrompida por el pecado. Y esa conciencia corrompida le impedía a ellos poder mirar su condición verdadera. Ellos eran, hermano, gente que estaba cegada espiritualmente y no podía mirar su propia condición. Ellos no se daban cuenta que realmente eran unos desventurados, que eran unos miserables, que eran pobres, que eran ciegos y desnudos. Ellos no podrían mirar su condición porque el pecado, hermano, cuando entra en la vida y uno no tiene la capacidad de pedir perdón, no tiene la capacidad de buscar a Dios y reconocer sus propias faltas, la conciencia se va endureciendo a tal punto que un día no te vas a dar cuenta de tu propia condición y lo que vas a comenzar a buscar es echarle la culpa a los demás. Cuando comenzamos a culpar a todos los demás de todo lo que nos pasa o por qué estoy así, si es que no soy exitoso en la vida, es culpa de los demás, si es que no me salen bien las cosas o estoy en esta condición, es culpa de los demás, es culpa del hermano, es culpa del pastor, es culpa del vecino, es culpa de la iglesia, es culpa de la ciudad, es culpa, etcétera, de todo el mundo, pero nunca es culpa nuestra. Esa es la actitud del perdedor. El perdedor siempre va a tener esa actitud porque mientras no podamos ser responsables, hermanos, con nuestros actos, no vamos a poder ser restaurados ni bendecidos. Dios lo que busca realmente es alguien como el salmista en el Salmo 139, donde él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Claro, si hacemos esa oración de todo corazón a Dios, sin duda el Señor nos va a mostrar nuestra condición. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos lo que Adán hizo, Adán, hermano, le termina echando la culpa a Dios. Adán le dice, cuando Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán le dice, y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Hermano, fíjese lo que dice Adán. Adán negó su transgresión y se excusó a sí mismo. De hecho, Adán le echó la culpa a Dios. Adán dijo, Dios, tú eres el autor de mi pecado, porque si tú no me hubieras dado a esta mujer, yo nunca hubiese comido de esa fruta. Pero como tú hiciste a la mujer y me la diste a mí y me la pusiste por compañera, entonces tú eres el culpable. Eso era lo que Adán estaba diciéndole a Dios. Adán ya estaba probando que una de las consecuencias del pecado, hermano, era no poder reconocer las faltas. Fíjese, aunque él se sentía mal, el pecado había calado en su vida a tal punto que ahora él tenía que echarle la culpa a los demás, y al que encontró para echarle la culpa fue a Dios mismo. A Dios lo culpó y le dijo, porque si tú no hubieras creado a la mujer, yo hubiese estado muy feliz como estaba antes, pero como tú la creaste y me la diste, es tuya la responsabilidad. Esta es la actitud de una persona, hermano, que no está haciendo las cosas bien. Cuando nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien, también somos responsables de lo que hacemos. En toda relación hay dos culpables. Si usted le pregunta a una pareja divorciada por separado, ¿quién tiene la culpa? La mayoría de parejas le van a decir es que la otra persona tiene la culpa. Pero en toda relación hay dos culpables, en toda relación. Mas, sin embargo, hermano, la gente que no puede reconocer sus propias faltas y sus propios errores es gente que está destinada al destierro espiritual. Es gente que está destinada, hermano, al fracaso en la vida. La única forma de alcanzar misericordia es reconocer nuestras faltas delante de Dios,
reconocer nuestra condición y pedir perdón a Dios. Y dice la palabra de Dios en Juan que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Así que en este día, hermano, si usted realmente quiere ver la bendición de Dios, aprenda a ser responsable de sus actos también y aprenda a reconocer su responsabilidad. Deje de estar culpando a los demás de todo lo malo que le pasa o de la falta de éxitos que tiene en su vida. El único responsable de eso es usted. Si usted se humilla delante de Dios, Dios le va a exaltar cuando fuere el tiempo. Que Dios les bendiga.